Y volvemos a hablar de COVID-19, en este caso con José Gilberto Moreno, que es experto de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ayer el Consejo de Gobierno tomaba la decisión de mantener a todas las islas, salvo a Tenerife, en los mismos niveles, con un toque de queda a las 10 de la noche, también con reuniones limitadas. Es lo más prudente teniendo en cuenta que hoy tendría que haber salido el carnaval a la calle, ¿no? Fundamentalmente es una medida de prevención y, como bien dice, muy prudente. Está claro que la gran vía de transmisión es la interacción social, es el compartir momentos, fundamentalmente en aquellos cuando nos quitamos la mascarilla, compartimos ámbitos respiratorios, y propiciar medidas que no provoquen este tipo de situaciones, pues es lo más acertado justo en estos momentos. A veces se producen algunas contradicciones, los ciudadanos están algo desconcertados. Ayer Fernando Simón decía que ahora no es el momento de confinar, a pesar de que hablaba de una España en rojo, ¿no?, de una situación complicada, pero sí que podía haber tenido sentido ese confinamiento hace pocas semanas, pero hace pocas semanas tampoco lo veía, ¿no? Ahí tenemos dudas de cómo se están produciendo las decisiones. Bueno, lo que hay que tener claro es cómo tenemos que irnos nosotros también y la población educándonos en esta enfermedad. Las medidas de prevención y de protección ya deben ser conocidas por todos, y es cierto que puede haber núcleos de convivencia sociales si se cumplen esas medidas, como así está ocurriendo normalmente, pero también hay que tener en cuenta los índices epidemiológicos, que siguen habiendo contagios, que siguen habiendo hospitalizaciones, que siguen habiendo ingresos en UCI, ¿no? Tenemos que tener presente las vías de transmisión que están abiertas y cuáles tenemos nosotros que hacer que no se produzcan. Si la población estuviera perfectamente informada de cómo y dónde se producen los contagios, que es precisamente compartir tiempo sin mascarilla, sin distancia de seguridad con una persona contagiada, pues probablemente todos tendríamos nuestras propias medidas de protección. No tomaríamos café, no iríamos a comer o a cenar con gente que desconocemos su contacto. Nuestra confianza ahora mismo debe de limitarse a quien convive con nosotros, a quien pernocta en nuestro propio domicilio, porque todo lo demás es ponernos en situación de contacto con otras personas que han tenido multicontactos, y cualquiera de ellos que pudiera ser positivo nos va a hacer llegar la enfermedad a nosotros a través de un contagio. Si realmente la gran medida, que es la responsabilidad individual de que cada uno tome sus medidas de protección, funcionaran, pues podría abrirse todas esas restricciones y todas esas prohibiciones que se hacen pues precisamente para anular esas vías de transmisión. Como esto no es así, los datos no lo indican, pues hay que seguir estableciendo medidas de restricción y de protección sociales, ¿no? Los datos indican que ahora mismo hay unas 40.000 personas vacunadas en Canarias. A nivel de todo el país, a nivel del Estado, ¿es realista que se pueda alcanzar la cifra del 70% de vacunados de aquí al verano? Hay incluso muchísimas más. Hoy vamos a tener un buen dato en España, probablemente se llega al 1.000.000 de personas que ya han recibido las 2 dosis. Aquí en Canarias estamos por encima ya de las 30.000, con 80.000 dosis ya entregadas y con dosis ya iniciadas, para tener un factor de protección en la población muy alto. Si el índice y el control de la entrega de suministros pues se hace como está previsto, puede haber muy buenas noticias para que antes de que acabe el verano tengamos un porcentaje muy parecido al 60-70% de la población vacunada. Grupos de vacunación, se han ido conociendo de forma paulatina. Hay quien cree que habría que incluir a más personas, pero evidentemente el ritmo de la vacunación va acorde con el ritmo de las llegadas de esas vacunas, de esas dosis. ¿Está de acuerdo usted en el orden que se está estableciendo en cuanto a las prioridades de vacunación a esos grupos? Es obvio, porque tiene que ver mucho con la situación de quien está enfermando, tiene que ver mucho con la situación de quien está falleciendo. Entonces el primer grupo prioritario, pues ha sido, y aquí en Canarias se ha completado, el personal, los enfermos, los pacientes, los usuarios que estaban en residencias y todo el personal sanitario y profesionales que lo atendían. El siguiente grupo, lógicamente, para no volver a entrar en una crisis sanitaria, y es nuestro ejército ahora mismo que está atendiendo a todas las personas, pues son los sanitarios que están en primera línea. Continuaremos
lógicamente, con todo el sector sanitario, incluso los que no están en primera línea e incluso aquellos que tienen mayor riesgo, como pueden ser los odontólogos, los higienistas dentales, que atienden a personas que están sin mascarilla, ¿no? Ya entramos en esa fase y en la fase de todo el resto de colectivos sanitarios para entrar con los grandes dependientes, para entrar con las personas que atienden y tienen servicios para esos dependientes y continuar después con el sector edad, empezando con los mayores de 80 años. La Organización Mundial de la Salud ha dado por buena esa administración de la vacuna de AstraZeneca a personas mayores de 55 años. Sin embargo, en España han querido curarse en salud y solo la administran a personas menores de 55 años. ¿Cree que es la idoneidad de esta vacuna? La vacuna AstraZeneca, igual que las anteriores dos, esta es la tercera que la Agencia Europea del Medicamento autoriza. Hay incluso 6 peticiones más en los próximos meses y para este 2021. Tiene una vacuna que es de diferente secuencia de localizar la proteína del coronavirus, pero donde sus ensayos clínicos han ido más a favor de los menores de 55 años con un ratio muchísimo más mayor que los mayores. La Comisión Europea, y en este caso España, tienen que saber que la Agencia Europea del Medicamento debe contar con el aval de todos los países de la Comunidad Europea. Eso no significa que la Organización Mundial de la Salud, efectivamente anoche tuvimos una reunión por webinar, autorice, porque los indicadores de aquel estudio clínico que se hizo con esta propia vacuna en mayores de 65 años no daba ningún error, no daba ningún efecto secundario. Hay 2 factores que en todas las vacunas y en las 3 que están autorizadas priorizan por encima de los demás, que una es la seguridad y otra es la eficacia. Pero como mismo las 2 anteriores se ha dicho que no vacunemos a menores de 16 años porque los estudios clínicos, el estudio de campo se hizo en un grupo de edad diferente, pues esta también se dice que no es recomendable por no tener todavía un estudio de clínico mucho mayor que ya se está realizando en mayores de 65 años. Eso en ningún caso negativiza los 2 grandes conceptos que deben tener todas las vacunas, que es seguridad y eficacia. Bueno, se ha demostrado que no es del todo efectiva contra esa cepa británica, ¿no? Han descartado usarla en ese país, en África, en ese continente, por determinar que no están seguros con ella, que no tiene los resultados que se esperaban. Efectivamente, en Sudáfrica hay que aclarar que lo que se ha hecho es paralizar la administración de las dosis, no suspenderla. Es decir, se ha paralizado para estudiar si realmente la eficacia es mayor con la cepa sudafricana, con la cepa incluso británica que también se está administrando, precisamente por lo que comentaba antes, ¿no? Los estudios clínicos se hicieron con la cepa original, no con las variables. De todas formas, las variables que no han llegado a mutación, de momento se está diciendo que sigue siendo igual de eficaz y se está diciendo porque así se está demostrando. Hay que pensar que en las últimas 3 semanas el índice de hospitalizaciones, el índice de contagios y el índice de fallecimientos ha bajado ya un 30% en toda Europa, ¿vale? Ha bajado ya de un 15 a un 20% en nuestro país. Eso significa que tanto las medidas de restricciones como ya los efectos de la vacunación se están notando y eso son siempre noticias muy positivas. Bueno, la cepa británica, la acaba de mencionar, cada vez tiene más presencia, especialmente en lugares, pues por ejemplo, como Baleares, también aquí en Canarias. ¿Está de acuerdo con que son válidas las mismas medidas de seguridad, las mismas restricciones que estamos usando para luchar contra esa cepa? Totalmente de acuerdo e incluso incentivarlas, ¿no? Estamos hablando de una cepa que lógicamente sí se ha demostrado que tiene una mayor contagiosidad, es decir, es mucha más rápida y propaga mucho importante con una carga viral un poquito más bajo, pero todas las medidas están funcionando exactamente igual. Las vacunas están funcionando exactamente igual. ¿Sí? No tenemos que tener miedo a un nuevo virus porque no es eso de lo que estamos hablando y hay que descartarlo de manera radical. Las medidas, la vacuna e incluso los tratamientos, aquellos que enferman por esta cepa, están dando los mismos resultados que la original. Hemos oído hablar en alguna ocasión de que el uso de 2 mascarillas en lugar de una puede incrementar la seguridad. ¿Es recomendable esa opción o para determinados sitios como por ejemplo los centros de salud? Hemos en la Organización Mundial de la Salud
discutido mucho sobre el uso de las mascarillas. El concepto general es que la doble mascarilla no es recomendable, por dos razones fundamentales. Una, porque hay una mayor manipulación y esa mayor manipulación implica un desajuste de la mascarilla, implica un contagio indirecto con las manos a través de todo lo que has recibido y todo eso hay que evitarlo. Tiene que ser un personal muy adiestrado y en ciertas condiciones, además muy sanitarizadas, para poder aconsejar eso. Y por otro lado, entre una mascarilla y otra se crea un aerosol que se queda atrapado en la mascarilla y que favorece la humedad de la mascarilla que está directamente al rostro. Piensen que la mascarilla es un entrelazado de fibras. Si ese entrelazado de fibras se humedece, se dilatan y pierde capacidad y pierde eficacia la mascarilla. Y por otro lado tiene unas partículas magnéticas para atrapar el posible virus que quisiera entrar. Esas dos condiciones fundamentales del uso de la mascarilla pierde eficacia si usamos dos por tener un aerosol en medio, por humedecerla aún más, por tener una corriente de aire cerrada. Por eso la recomendación general es no utilicen doble mascarilla, sino solo una. Pues José Gilberto Moreno, muchísimas gracias por esos consejos y por aclararnos algunas dudas. Gracias, buenos días. Buenos días.